En este momento empieza la grabación, así que Salomé, otra vez nos vamos a empezar. Bueno, buenas noches, mi compañera Salomé y yo, Manuela, le vamos a presentar el capítulo 8 de la ISO 9001-2015, que es operación. Este capítulo es uno de los más importantes de la norma, ya que se centra en la gestión de la operación, es decir, en cómo la organización transforma las entradas, que son los requisitos del cliente y normativos, en salidas, que pues son los productos y servicios conformes. Su objetivo es garantizar que lo que se entrega al cliente cumpla consistentemente con los requisitos de calidad. El 8.1, que es planificación y control operacional. Implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de los productos y servicios. La norma exige, pues, primero establecer criterios para procesos de aceptación de productos y servicios. Pues este es como definir qué requisitos se debe cumplir, como por ejemplo características técnicas, normas legales, satisfacción del cliente, entre otros. El segundo es implementar controles de los procesos para asegurar la conformidad, como métodos de control, auditorías internas, inspecciones o pruebas de producto. 3, mantener la trazabilidad de la información documentada, procedimientos, registros de producción o certificados de calidad. El 4, controlar cambios planificados y no planificados. En este pues iría como identificar riesgos, validar cambios y tomar acciones correctivas si es necesario. Y quinto, externalización de procesos. Cuando un proceso se terciariza, la organización debe asegurarse de que el proveedor cumpla con los mismos criterios de calidad. En el 8.2, que son los requisitos para los productos y servicios, este numeral busca que la organización se asegure de que, pues primero, los requisitos del cliente estén bien definidos y comprendidos. Se revise la capacidad de la organización para cumplirlos antes de aceptarlos. Haya mecanismos de comunicación efectivos con el cliente y que los cambios en los requisitos estén debidamente controlados. En el 8.2, que es la 8.21, que es la comunicación con el cliente, la organización debe establecer procesos claros para la comunicación con los clientes en relación a información sobre productos y servicios, dar a conocer de forma transparente lo que se ofrece, con fichas técnicas, catálogos o publicidad, consultas, contratos o pedidos, atender solicitudes, cotizaciones y pues conformar detalles de pedidos o acuerdos. Retroalimentación del cliente, gestionar quejas, reclamos, encuestas de satisfacción o sugerencias. Propiedad del cliente, si el cliente proporciona información, materiales o equipos, la empresa debe comunicarse sobre su manejo. Y por último, tenemos acciones correctivas, que es notificar al cliente cuando ocurra un problema que afecte al producto o servicio. Bueno, en el 8.2.2 tenemos la determinación de los requisitos para los productos y servicios. Primero que todo, pues la organización debe identificar todos los requisitos que son aplicables antes de comprometerse a suministrar o a vender un producto o servicio. Hay varios, entre ellos están los requisitos especificados por el cliente, que son aquellos que el cliente indica directamente, como la cantidad, el diseño, el plazo de entrega. Tenemos también los requisitos legales y reglamentarios que pues la organización o la empresa debe asegurarse de conocer las leyes, reglamentos y las normas que le aplican al producto o servicio, como normas sanitarias de seguridad, pues dependiendo lo que la empresa venda. Y otros requisitos adicionales de la organización que pues no están explícitos, pero dependen de cada organización, o sea, son condiciones internas que pues la empresa debe después decide establecer. Un ejemplo puede ser los empaques ecológicos o los estándares propios de calidad. Un ejemplo de este numeral sería una empresa de, digamos, de alimentos que revisa sus normas sanitarias vigentes antes de lanzar un nuevo producto.
y con ello define como unos parámetros internos, ya sea peso, fecha, y asegura pues que el producto cumpla con todos los requisitos que dice. El 8.2.3 pues se divide en dos partes, básicamente hablan, bueno, de la revisión de los requisitos para los productos y servicios. Digamos, de la determinación de los requisitos que hablaba anteriormente, se debe hacer también una revisión de estos mismos. La organización pues se debe asegurar de que tiene la capacidad de cumplir con esos requisitos establecidos para el producto o servicio que le va a ofrecer a los clientes. Pues los requisitos deben estar claramente definidos, ya sea por el cliente o la organización. Y también pues hay requisitos no especificados, pero que son necesarios para el uso previo del producto o del servicio. Esto quiere decir que el cliente no los pide, pero son necesarios para que el producto funcione correctamente. Digamos como las normas de seguridad de un electrodoméstico. También se deben pues resolver las diferencias entre lo que pide el cliente y lo que la organización puede ofrecer, ya que el cliente puede pedir otra cosa, pero la organización no se lo puede ofrecer en su totalidad. Y pues también muy principal que la organización sí tenga la capacidad de cumplir pues con todo eso, ya sea en cuanto al personal, los recursos, la infraestructura, los plazos de entrega. Y por último, se pide que se mantenga información documentada de esa revisión, ya sea en órdenes de compra, correos, evidencia en contratos. El 8.2.4 son cambios en los requisitos para los productos y servicios. La organización pues debe asegurarse de que cuando se cambie algún requisito para el producto o servicio, la información sea documentada de manera pertinente, o sea, sea modificado el cambio y que las personas sean conscientes de cuál fue el cambio, tanto los clientes como las personas involucradas dentro de la empresa. Se deben revisar y documentar los cambios, comunicar los cambios a las partes pues pertinentes. Digamos, si se realiza un cambio en el producto, entonces se le debe informar al área de producción, logística, a los proveedores, al cliente, o sea, al área que afecte directamente y actualizar toda esa documentación y pues hacer un seguimiento de esos cambios. Entonces, eso sería toda por nuestra parte. Muchísimas gracias. Muy bien, niñas, muy bien explicado. ¿Hay preguntas? Me gustó cómo lo abordaron. Sí, ¿qué grupo sigue? Eso está como rápido. Profe, nosotros. Ok. Boris, ¿sí vio que ya mandó Paulita la notificación de ustedes como observadores? Sí, profe, muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, profe, buenas noches, compañeros. Por parte de mi grupo está conformado por Sarita Correa, Luis Miguel, Marta Mills y mi persona, Boris Echeverri. Eh, la norma que nos correspondió el día de hoy fue la ISO 9001 del 2015, requisito 8.3, en la cual el diseño y desarrollo de productos y servicios. Bueno, como índice tenemos como introducción, generalidades, planificación, entradas, controles, salidas, cambios y conclusiones. En él también vamos a aclarar que y queremos enfatizar que diseñar con calidad es construir confianza desde la primera idea hasta el producto final. Oh, qué bien. Bueno, como introducción
tenemos que el diseño y desarrollo es la clave en la gestión de la calidad, que también busca la planificación, control y documentación en todo el proceso. Como objetivo, el objetivo de esta norma es como garantizar que el producto o servicio cumpla con las necesidades y especificaciones del cliente. Bueno, las generalidades. Las generalidades, creo que sí, espere. Esas generalidades las comparte mi compañero Lino. Bueno, profe, Buenas noches, Luis Miguel. que todo, ¿cómo están? ¿Cómo Muy van? bien. Bien, Buenas noches, bienvenido. ya trasnochados, pero bueno. Bueno, Bueno, en la parte de las generalidades tenemos 2 puntos específicos y un ejemplo. El primer punto es que la empresa debe establecer y mantener un proceso de diseño. Cuando hablamos de establecer y mantener un proceso de diseño es estipular unas actividades fijas en donde el proceso de la empresa pueda establecer un diseño ya estable frente a lo que vaya a producir. Segundo, no se puede improvisar, todo debe estar estructurado. Entonces, a la hora de comenzar a hacer algo, no podemos hacer algo de buenas a primeras. Debe tener, como dije anteriormente, una planificación para poder que el desarrollo del producto, el desarrollo de la imagen, el desarrollo de lo que la empresa esté realizando, esté bien estructurado y cumpla con ciertas reglas para que de esta manera sea correctamente manejado, ¿sí? Entonces allí va el ejemplo. El ejemplo que pusimos es que Normandy, que es una empresa como de lácteos, como de yogures griegos y todo esto, planea la receta de un nuevo yogur y allí prueba su vida útil, documenta todo antes de lanzarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Antes de lanzar un producto, antes de lanzar lo que sea que nosotros produzcamos, hay que hacer ciertas pruebas, que es lo que hablamos anteriormente, no podemos improvisar, debemos saber cuál será la fecha de caducidad, debemos saber en qué temperatura debe estar, hablando de Normandía, debemos saber en qué temperatura debe estar refrigerado para que se conserve, debemos saber cómo las personas pueden comerlo, qué personas no pueden comerlo. Entonces son procesos que son realmente estructurados, hablando de generalidades, para que de esta forma el producto final o el desenlace del producto sea exitoso y cumpla con todas las reglas y las normalidades que estamos buscando, y también por parte de sanidad para que podamos sacarlo al mercado. Siguiente. Ahora, planificación 8.3.2. Bueno, tenemos que tener ciertos puntos a considerar. Primero, naturaleza y complejidad del diseño. Yo voy a hablar 3 puntos y Boris va a continuar con nosotros 2. La naturaleza y la complejidad del diseño es importante tenerla en cuenta porque debe ser acorde a lo que nosotros estemos trabajando, debe especificarnos a lo que nosotros estamos realizando dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro emprendimiento, en fin, para saber qué complejidad le vamos a dar al producto y qué complejidad va a tener el diseño de este. Luego vamos con las revisiones y las validaciones. Allí es donde vamos a saber, vamos a entrar como más en profundidad en lo que hemos desarrollado para ver qué debe mejorar, qué debemos cambiar, qué está fallando, si es válido o no es válido lo que estamos haciendo, y poder ver si el producto es realmente útil para lo que nosotros lo queremos, ya sea sacarle una buena utilidad, sacarle un buen provecho para las personas que lo vayan a utilizar, bueno, infinidad de cosas. Luego siguen responsabilidades y roles claros. Creo que esto es uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de planificar, porque no sirve que personas estén metiendo la cucharada donde no les toca, pues hablando como muy generalizado. Si por ejemplo estamos hablando de una empresa de hamburguesas y tiene equipos de redes sociales, tiene jefe de redes, jefe de cocina, jefe de personal, jefe de instalaciones. Entonces el jefe de redes no tiene por qué meterse en el área del jefe de personal. ¿Por qué? A la hora de tener los roles claros, esta persona va a intervenir en un área que no le corresponde
y va a poder entorpecer el proceso, porque ya el jefe de personal tiene una forma de trabajo que quizás esté funcionando bien en ese momento, pero si no está funcionando bien en ese momento, regresamos a revisiones y validaciones para ver que funcione de la manera correcta y ver qué tenemos que cambiar. Bueno, ya continúa Boris ahí. Miguel, usted dijo responsabilidades y roles claros, ¿cierto? Sí, usted con nosotros. Ok. Bueno, para tener algo como una ampliación más clara de la planificación, nosotros también tenemos que tener que organizar el proceso. Es un diseño como si fuera un viaje. Nosotros tenemos que planificar todo desde el primer momento que vamos a levantarnos hasta el momento que vamos a coger el transporte para irnos. En esto, los recursos internos y externos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en eso sabemos cómo se va a trabajar dentro de la organización o dentro de la empresa. Y digamos que recursos internos también está como materia prima, recursos de maquinaria, porque muchas veces las maquinarias son entes externos internos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estamos comprando una maquinaria es algo que nos pertenece y nosotros sabemos qué recursos tenemos, pero en lo externo también tenemos que planificar en qué momento, de qué trazo de tiempo, pues digamos en este momento de septiembre a diciembre tenemos que alquilar una maquinaria, entonces eso también es planificar cuánto tiempo vamos a alquilar una maquinaria y cómo lo vamos a hacer. Y si en el momento que nosotros debemos de extender el tiempo, también se ha comunicado. Entonces es saber muy claro cómo tener los recursos, tanto internos y externos, y planificar todo dentro de la organización. También tenemos algo muy importante que muchas veces las organizaciones y empresas lo tienen como de una manera como muy ambigua, de que el cliente solamente compra y es usuario y ya. Lo que dice esta norma es que la planificación con el cliente también debe ser que sepamos las necesidades que tiene el cliente hacia nosotros, que nosotros lo que le estemos vendiendo como producto o servicio le satisfaga las necesidades. Es allí donde hacemos que el cliente sea responsable de que sabemos qué recursos necesitan, y es muy importante porque, por ejemplo, si una empresa desarrolla una aplicación de transporte, en este momento vamos a hablar de Megabús. Megabús en este momento está desarrollando una aplicación para saber en qué tramos se mueven pues las rutas, los alimentadores, y más o menos cuándo pasará la ruta por la casa de nosotros, con un estimado de tiempo, o en la parte que estemos, y también en los intercambiadores, como para que los roles estén bien definidos y las pruebas de los usuarios sean reales. Por ejemplo, nosotros, como lo decía anteriormente mi compañero, primero antes de lanzar algún servicio, algún producto, siempre hay que hacer unas pruebas para que en el momento que el usuario o cliente lo esté usando no vaya a tener errores. Bueno, ahora el 8.3.3 habla de las entradas del diseño y el desarrollo. Haciendo como una analogía, se podría decir que son como los ingredientes de una receta. Entonces, este punto habla de todo lo que la organización necesita reunir antes de empezar a diseñar un producto o un servicio. Las entradas son como esos insumos de información para que el diseño salga bien. Entonces, estos deben de incluir, primero, los requisitos del cliente. Se debe hacer todo lo posible para satisfacer lo que el cliente nos está pidiendo. Segundo, los requisitos funcionales y de desempeño, es decir, qué es lo que debe hacer el producto, qué debe cumplir, con qué calidad se hace. Lo otro son los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Aquí pues se deben tener en cuenta normas técnicas, las regulaciones del sector y estándares de seguridad, estándares ambientales, bueno, dependiendo de los estándares que se necesiten. Las lecciones de diseño, o sea, de diseños anteriores. Aquí es muy importante usar como información de proyectos pasados para así poder identificar los errores y corregirlos, y también seguir con las cosas que se hicieron bien.
El cuarto son las consecuencias de fallas. Aquí se debe mirar qué pasa si el diseño no cumple como con lo que se estipuló y se debe mirar qué impacto puede tener esto en la satisfacción del cliente y también como qué impacto económico nos puede generar. Entonces la idea es que antes de empezar con todo el diseño, la organización tenga toda la información ya documentada, pues todos estos puntos que les acabo de mencionar ya documentados, para así evitar algún tipo de inconveniente o algún tipo de retroceso. Entonces, como ejemplo, podemos poner una empresa que fabrica botellas para cervezas. Entonces, las entradas del diseño y el desarrollo, ¿cuáles van a ser? Primero va a ser el tamaño que nos solicite el cliente, las normativas que se necesitan para envases de alimentos, la resistencia mínima que debe tener el vidrio de la botella y pues también experiencias pasadas de proyectos similares que nos sirvan. Buenas noches. Seguimos Buenas con el noches. punto. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegra. Bueno, seguimos con el punto 8.3.4. Este se trata de los controles del diseño y desarrollo. En este punto lo que se busca es asegurar que el diseño y el desarrollo del producto o servicio se realicen correctamente y sin errores. Esto se hace mediante diferentes etapas que son la revisión, la verificación y la validación pues yo diría que no se trata de hacer y esperar que el producto funcione, o el servicio, sino de controlar constantemente para que todo marche pues como debe ser. La empresa lo que debe aplicar son los controles durante todo el proceso de diseño y el desarrollo para asegurarse de que pues ellos primero tienen que asegurarse de que de cuáles van a ser los resultados esperados, ¿cierto? Definir cuáles son los resultados que ellos esperan. Antes de empezar. O sea, proyectarlos. Exacto, exactamente. Antes de empezar, la empresa debe dejar claro qué es lo que espera obtener. Por ejemplo, si se diseña un nuevo empaque, el resultado esperado puede ser que sea resistente, que sea ecológico, que no sea costoso, o sea, pues que sea de bajo costo. También debe realizar revisiones del diseño, como esto lo puede hacer mediante reuniones, análisis para evaluar el avance del diseño, para poder detectar los diferentes problemas que se pueden presentar. Como un ejemplo podría ser revisar si el prototipo del envase se ajusta bien a la máquina empacadora o si requiere más ajustes para que los diseños no queden pues movidos y eso no vaya a quedar pues con problemas de calidad. Que se hagan verificaciones. La verificación comprueba que lo que se diseñó cumple con los requisitos iniciales, con lo que se espera. Puede ser como verificar que el envase tenga la capacidad exacta, como por decir 250 milímetros, y que cumpla con las medidas establecidas y lo que pide la norma también. Que se realizan validaciones. Estas validaciones demuestran que el producto satisface las necesidades reales del cliente o del usuario final, ya que esto, pues, pues como ejemplo, Marta, va a hacer un paréntesis, ¿sí? Sí. Me voy a preguntar a todos, ¿qué diferencia hay entre validar y verificar? No es para ustedes, es para todo el grupo, de todo el curso. ¿Cuál será la diferencia? Mira que usted habló primero de verificación y luego de validación. ¿Cuál será? Bueno, alguien levantó la mano. Boris. Profe, que la verificación es que cumplimos o sea, que el producto o servicio esté en óptimas condiciones,
¿sí? O sea, que cumple con todas las especificaciones que dice el producto. Y la validación es que le sirve al cliente y que el producto sí está cumpliendo con las funciones para el cual fue diseñado. Sí. Listo. La verificación la hace la empresa. Sí. La verificación es por parte de la empresa. Verifica que el producto esté en las mejores condiciones. Y la validación es afuera. O sea, la hace alguien diferente. Validar es poner a prueba con otra persona antes de. ¿Sí? Sí. Digamos, usted tiene su producto. Usted después de haber diseñado, desarrollado, tiene el producto listo. Verifica que el producto funcione, ¿cierto? Sí. Para la empresa funciona, pero ponerlo a validar es que un tercero diferente que no tenga ninguna, por así decirlo, conexión con la empresa, valide ese producto y pueda hacer de pronto algunas recomendaciones para ajustar, o sea, alguien externo, ¿sí? Sí, señor. Entonces, la verificación es interna y la validación es por fuera. Listo. Como la diferencia. Así. Listo. Bueno. Bueno, como ejemplo, pues sería como, en ese caso, probar como un envase con los consumidores para confirmar de que sí sea fácil de abrir, que sí sea práctico, que sí llame la atención, pues que tenga la aceptación del cliente. Porque si no, pues, ¿para qué sacamos el producto si la misión final, si la misión final es satisfacer la necesidad de ese cliente? Bueno, hay que tomar acciones correctivas cuando surjan problemas. No podemos dejar los problemas para lo último. Si una revisión o validación detecta pues una falla, se debe actuar se debe rediseñar, se debe ajustar o se debe organizar, se debe corregir. Si el cliente, por decir, se queja de que el empaque se rompe, el diseño debe reforzarse antes de lanzar el producto para que ya en el campo, pues donde lo necesiten o donde lo vayan a utilizar, no vaya a presentar ese problema, porque pues ya eso afectaría a la organización. Se debe conservar la información documentada. Eso es esencial. Todo debe quedar registrado, las revisiones, los resultados, las firmas de aprobación, las pruebas que se han hecho. Esto es para poder tener el respaldo para que la empresa lo tenga frente a las auditorías o a los reclamos que se puedan hacer. Así ven. Y la empresa en el diseño es como supervisor de una obra de construcción, que no se trata como de que esté lista ya la casa para ver si está bien, sino de revisar cada etapa, revisar que los materiales sean pues de buena calidad, que los planos estén bien, las estructuras. De la misma manera, pues en la empresa se revisa y verifica se revisa todo, se revisa cada paso del diseño para asegurar que el producto finalmente cumpla con las expectativas del cliente y los requisitos de la calidad, ya que todo esto debe ser, pues debe ser aprobado, porque si no las auditorías pues no van a pasar. Pues yo creo que ahí, porque ahí tengo un ejemplo del software que se crea en una organización y pasan las pruebas internas, que era lo que usted decía ahorita. Pasan las pruebas internas, pero ya a la hora de ir a probarlo con el cliente, con los clientes, puede que no sea lo que ellos esperaban, no sean capaces de manejar el programa, entonces empiezan a llamar y eso da a entender que hay una inconformidad. Listo. Muy bien, Marta, muy bien explicado. Bueno, el numeral 8.3.5
habla de las salidas del diseño y pues, desarrollo. Entonces, aquí se trata de revisar los resultados documentados en todo el proceso de diseño. Estas salidas son lo que se entrega ya al final del diseño para que otras áreas puedan trabajar con seguridad y con mayor eficiencia. Entonces, las salidas deben, primero, cumplir con las entradas, con todos los requisitos que especifiqué en el numeral 8.3.3. Segundo, ser adecuadas para los procesos posteriores, es decir, se deben de dar las instrucciones claras y concisas para que los procesos de fabricación, montaje, instalación puedan operar de manera correcta. También está incluir requisitos de monitoreo y medición. Aquí se debe especificar cómo se va a monitorear y cómo se va a asegurar que el producto o el servicio esté pues cumpliendo con los requisitos que se estipuló en el diseño. Y por último está definir características esenciales para un uso seguro y correcto. Aquí se debe poner como especificar cosas puntuales del producto, del servicio, como las instrucciones técnicas, los materiales en caso de que sea un producto y los manuales de uso. Entonces, en ejemplo, usando el mismo ejemplo que puse en las entradas de la empresa que fabrica botellas para cerveza, entonces ya aquí las salidas serían planos técnicos, las especificaciones del tipo de vidrio que se va a usar para fabricar pues, la botella, las pruebas de resistencia que se deben hacer para el material del vidrio. También están las etiquetas obligatorias que debe llevar la botella y el manual de uso para un almacenamiento seguro pues, de las botellas y evitar cualquier desperdicio o evitar que se cierren mal y se de pronto, pues en el caso de las cervezas, que se le salga el gas y todas estas cosas. Muy bien, Sarita, muy bien explicado. El punto 8.3.6, este nos habla de los cambios del diseño y desarrollo. Pues esto aquí se busca garantizar que los cambios realizados al diseño o desarrollo sean controlados y evaluados antes de ser aplicados. De esto para que no generen como cambios negativos que pueden ser en calidad, en la seguridad o el cumplimiento normativo el cumplimiento normativo. Lo que pide la norma aquí es que la organización identifique, revise y controle todos los cambios que se le hacen al diseño o al desarrollo de los productos o servicios. Además, eso debe conservar la información documentada. Como siempre tenemos referencia, que es todo debe ir documentado. Y debe ir documentado sobre como los cambios que se hicieron. Por ejemplo, el cambio de material, ahorita que hablaba de las bolsas, el cambio de material del empaque de plástico a papel reciclable. Entonces se debe verificar de que no afecte ni olor, ni sabor, ni olor, ni que se vaya a dañar, pues también fácil. Los resultados de las revisiones. Por ejemplo, el análisis que se muestra de un nuevo material que debe ser sostenible y mantener la resistencia. Ahí debe ir documentado también quién autorizó esos cambios, porque todos los cambios deben ser autorizados. Porque si un producto no cumple no le sirve una materia prima, esa materia prima debe ser cambiada, como decía ahorita, debe verificar que no afecte la salud del cliente, que no le varíe el sabor, entre otras cosas. Bueno, el jefe de calidad o el gerente de producción debe probar el nuevo diseño antes de
y se deben documentar también como las acciones que se tomaron para evitar esos impactos negativos. Las pruebas adicionales para verificar que el nuevo producto o el nuevo empaque no afecten nada de la vida útil del producto. Ya que pues los cambios, como les decía, son normales en todo proceso, en todo diseño de un producto o servicio. No se pueden cambiar las cosas porque sí, se tienen que cambiar porque se tienen que hacer unas pruebas como los resultados del control. Cada modificación se debe revisar minuciosamente, se debe aprobar y toda se debe documentar. Esto es con el fin de evitar errores, que hayan reclamos, que hayan pérdidas de producto. Y pues en pocas palabras, la norma lo que busca es que los cambios mejoren el producto y no lo compliquen. Que antes las cosas sean para bien y no para mal. Listo. Muchas gracias. No me faltó el ejemplo, pero bueno, dejémoslo ahí. Muy bien, si ustedes se imaginan una clase toda en esta, con esos, con ese capítulo así tan largo, ustedes estaban aburriendo así Ya no y, estamos durmiendo. y ya estaban durmiendo. Este capítulo es demasiado extenso. Entonces sí estuvo buena la idea de haberlo dividido así en grupitos, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, como conclusiones, tenemos que diseñar y desarrollar con calidad genere confianza. Como lo explicaban los compañeros anteriormente, esto es muy importante para una organización porque el diseño es como una de las primeras etapas en las que la organización se enfoca. Y pues el desarrollar es no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino mirar con qué calidad vamos a trabajar y cómo le vamos a generar esa confianza tanto a la organización como al cliente. La clave de planear, documentar y revisar y validar es muy necesaria porque, digamos, en algún momento, no irnos muy lejos, Crisol. Crisol no tiene en este momento muchas cosas documentadas, entonces eso puede afectar a la documentación o, por ejemplo, si alguna de las partes fundamentales de la organización llega a faltar, a morir o llega a tener algún problema y se desvincula de la empresa, pues van a tener algunos procesos que vuelvan a empezar desde cero. Y pues que siempre la validación sea como lo más importante para la organización, porque para nosotros puede estar bien y lo podemos saber manejar, como los ejemplos anteriormente de mis compañeros, y digamos que para el cliente o para la persona que lo esté usando, probando, como no tiene algún conocimiento previo, puede ser algo difícil. Esta norma nos ayuda a garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento legal. Pues sabemos que una de las partes más fundamentales para la organización es la satisfacción del cliente, porque pues literalmente nosotros y las organizaciones se crean es para que el cliente tenga y se satisfaga, si se dice sí, creo que sí, pues se satisface todas las necesidades como de la persona, del cliente o del usuario. Y el cumplimiento legal es porque como las organizaciones y las empresas no pueden colegialmente llegar a hacer y deshacer, es que todo esté registrado, todo esté cumpliendo un marco legal y que todas las organizaciones estén apuntando a la misma norma internacional. Aparte, queremos incluir que esto nos enseña que diseñar y desarrollar con calidad no es improvisar, sino planear, documentar y revisar es validar. De esta manera, aseguramos siempre que la satisfacción del cliente y cumplimos con la normatividad. Y como reflexión final, tenemos que el diseño es el puente entre la idea y la calidad real que recibe el cliente. Muchas gracias. Muy bien, equipo, muchas gracias. Gracias a usted, profe.
Bueno, profe, y seguimos nosotros. Adelante. Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Juliet, Manuel, Steven Toro y yo, Cristian David. Nos corresponde el capítulo 8.4, el cual trata sobre el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. El contenido que vamos a hablar es pues, una pequeña introducción, las generalidades, tipo y alcance del control, información para los proveedores externos y una conclusión. Bueno, empezamos con el capítulo. El 8.4 trata sobre el control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Con esto pues lo vamos a abordar mediante un ejemplo muy breve para pues, que lo entendamos mejor. Imaginemos una pizzería, tiene cierta demanda todos los domingos y esta pizzería, sus proveedores externos, puede ser de las salsas, del queso, de la masa, vienen de otra parte. ¿Qué garantizan estos proveedores? Pues que la pizzería esté cumpliendo con demanda cada fin de semana o cada que lo requieran. Si alguno de estos proveedores no le da la materia o los insumos que necesitan, pues no van a poder vender. O si los dan en mal estado y no cumplen con las características, pues lastimosamente el cliente no va a entender que fue culpa de un proveedor externo, sino que toda la responsabilidad recae sobre la empresa u organización. Vamos a tocar 3 puntos sobre este 8.4. El primero es el gran cambio de enfoque de compras a control extendido. Esto fue un cambio que se hizo en la nueva versión de la ISO 9001 del 2015 y pasó de ser solamente a enfocarse en que un proveedor externo es solo para comprar y pasó a ser un control más extendido. Es decir, que la organización, la empresa, debe extender el control de calidad a toda la cadena de suministro, no solo internamente, sino buscando que todos los proveedores y que todos los insumos o entradas que llegan a su organización sean de la mejor calidad. Esto con el fin de que la responsabilidad final o lo que se le entrega al cliente final, la calidad siempre la responsable va a ser la organización a la cual se le hizo el requerimiento. Cuando aplicamos este control, tenemos 3 escenarios. El primero es la incorporación, es decir, cuando una empresa se dedica a hacer cierto elemento y un externo le proporciona algún aparato, algún ítem que le permite el funcionamiento total. Un ejemplo muy básico es una empresa que fabrica computadoras y obtiene de manera externa los chips de memoria RAM. Sin estas memorias, pues el equipo no va a funcionar de manera correcta. Tenemos el segundo escenario, que es la entrega directa, que es cuando el proveedor externo entrega los productos o servicios directamente al cliente, pero haciendo uso de la empresa u organización a la que se le hizo el requerimiento. Esto se ve mucho en tiendas online y las transportadoras o mensajeras. Y un tercer escenario que es el proceso subcontratado, que es cuando la organización decide delegar una parte o la totalidad de la responsabilidad a otra empresa, pero eso no lo exime de que él es el principal responsable. Como tercer punto tenemos el principio de responsabilidad y riesgo, que es lo que hablaba anteriormente. Es el principio fundamental nos dice que el hecho de que nosotros deleguemos una parte de la responsabilidad del requerimiento no nos exime totalmente de ella. Nosotros seguimos siendo como la cara del cliente. Y los riesgos se basan en qué tanto control o qué tanto lo extiendo yo según el riesgo. Es decir, en una papelería para cosas básicas sería un riesgo básico y sería un riesgo alto en componentes pues ya más como de servicio técnico especializado. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a hablar acerca pues del 8.4.1 que sería generalidades. Bueno, esta parte busca que nos aseguremos de que todo lo que viene de afuera, que en este caso serían los proveedores, cumplan con nuestros requisitos de calidad, ¿cierto?
Entonces, pues vamos a verlo por partes y también pues con algunos ejemplos. La primera sería que la organización, que pues así dice la norma, que nos debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. ¿Cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que compremos o contratemos afuera, pues debe cumplir con lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que hace muebles o compramos la madera a un proveedor y compramos pues la madera a un proveedor, esa madera pues debe ser de calidad, de la calidad que nosotros pues pedimos, ¿cierto? Que no esté húmeda o que sea pues del grosor correcto que nosotros pues requerimos. Segundo, pues tenemos que la organización debe de determinar los controles a aplicar. Aquí pues la norma nos dice que no todos los proveedores son iguales, ¿cierto? Y que por tanto pues no los debemos tratar igual. Entonces, cuando debemos de aplicar pues los diferentes controles, la norma nos menciona 3 situaciones específicas. La primera, que son productos para incorporar en los nuestros. Un ejemplo, una fábrica pues de celulares que compra pues la pantalla a otro proveedor, las incluye en sus teléfonos, ¿cierto? La segunda situación que nos habla la norma es que los productos o servicios entregados directamente al cliente por el proveedor. Entonces, como ejemplo, tenemos que una tienda online que vende pues productos, pero el envío lo hace directamente el proveedor al cliente. Y por último, la última situación dice que procesos o partes de procesos externalizados. Un ejemplo para entender esto es, por ejemplo, que una empresa que contrata pues a otra para que le lleve su contabilidad o su servicio de limpieza. La otra parte pues que nos habla la norma es que la organización debe determinar y aplicar criterios para pues la evaluación, selección, seguimiento, reevaluación de los proveedores externos. Esto quiere decir pues de que nosotros debemos de tener un proceso formal para elegir y controlar a nuestros proveedores, ¿cierto? Que esas decisiones, por ejemplo, pues no se toman a la deriva y nosotros necesitamos y simplemente buscamos a alguien que venda el producto y ya, y lo contratamos o le compramos los productos que nosotros necesitemos. No, debe haber una planificación y una estrategia para poder elegir y controlar a nuestros proveedores. Entonces, ¿cómo hacemos que esto pues en la práctica? El primer paso sería pues la evaluación. ¿Qué hacemos? Primero debemos verificar si el proveedor es confiable antes de trabajar con él. El segundo paso es la selección, que sería elegir al que mejor cumpla con los que necesitamos. El segundo paso sería pues el seguimiento, que sería pues controlar su desempeño mientras trabajamos con ellos, y la reevaluación, que sería volver a evaluarlos periódicamente, ¿cierto? Voy a darles un ejemplo pues de cada uno de los pasos. En este caso pues para la evaluación puede ser pedir por ejemplo referencias, visitar sus instalaciones y verificar pues las diferentes certificaciones que pueda llegar a tener nuestro proveedor. En cuanto a selección, podemos comparar precios, calidad, tiempos de entrega. En seguimiento podemos revisar la calidad de lo que nos envían, verificar si cumplen los plazos, y en la reevaluación hacer como una evaluación cada 6 meses o un año para ver si siguen siendo confiables, si aún siguen cumpliendo con los diferentes requerimientos que nosotros tenemos para pues nuestros productos. Bueno, en este caso pues sería pues básicamente lo que nos dice la norma en cuanto a generalidades. Muy bien, Juliet, muy bien explicado con ejemplos. No, lo hacen muy bien, muchachos. Me tienen muy descrestada todo. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de la 8.4.2, que es la identificación y trazabilidad. Bueno, la organización debe asegurarse pues, de que los procesos, productos y servicios no afecten pues, de manera adversa a la capacidad de la organización pues, para entregar productos y servicios de calidad que sean pues, coherentes para sus clientes. En este caso, la organización pues, debe asegurarse de los procesos, definir los controles, tener en cuenta pues el impacto del potencial de los procesos, de los productos y de los servicios. También tener en cuenta la eficiencia y pues también determinar la verificación.
En este caso, pues tenemos 3 ejemplos, de manera pues de que para controlar, cómo se controla que no todos los proveedores se tratan igual. Esto depende del riesgo. En este caso, pues está el queso, que el queso es de alto riesgo, donde pues en este caso se debe aplicar un control muy estricto, ya que pues influye en cuanto a la calidad y seguridad pues del producto. Para esto pues se debe inspeccionar cada lote, solicitar certificados de calidad y realizar pues las visitas periódicas pues al proveedor. En el segundo caso pues tenemos el servicio de limpieza, que es pues un riesgo medio, y pues en este caso sería un control moderado, dado pues que afecta de manera indirecta las condiciones del proceso. Se debe pues supervisar una vez al mes y también se verifica que se utilicen los productos de limpieza correctos y pues también que estén autorizados. Y por último tenemos el de la papelería, que es de bajo riesgo. En esta pues se realiza un control simple porque pues no influye en la calidad del producto ni tanto en la seguridad. Se debe pues revisar únicamente cuando llega el pedido y se verifica que cumpla con las cantidades y características solicitadas. Listo, buenas noches. Buenas noches. En la parte pues de 8.4.3 tenemos la información para los proveedores externos. En este punto trata sobre la comunicación que la organización debe tener con sus proveedores externos, es decir, quienes le suministran productos, servicios o procesos para llevar a cabo pues la operación. El objetivo pues de este ítem es asegurar que los proveedores comprendan claramente qué es lo que se necesita para que los productos o servicios que vamos a entregar cumplan con los requisitos de calidad, pero sobre todo con las expectativas del cliente. En este, como pues para brindarles un ejemplo, se les podría comunicar como por ejemplo qué es lo que quieren, si específicamente es queso mozzarella, debe estar fresco, si se debe empacar al vacío, se debe entregar antes de las 8 a.m. para poder cumplir con esa demanda. En este punto de información para los proveedores externos tenemos otros puntos, y el punto A son los procesos, los productos y los servicios que vamos a proporcionar. Entonces, como se lo mencionaba anteriormente, la organización debe informar al proveedor qué productos, servicios o procesos específicos se deben entregar o se deben realizar. Como punto B tenemos la aprobación de dichos productos o servicios. Entonces, en este se debe definir cómo y cuándo se aprueban los productos, los servicios o los procesos del proveedor. Por ejemplo, si vamos a utilizar una inspección o una muestra para asegurarnos que esos productos que ellos nos están entregando pues estén conformes, ¿cierto? Tenemos los métodos, los procesos y los equipos que vamos a utilizar. Entonces, si el proveedor debe usar como, por ejemplo, cierto modo o un equipo en específico, la organización se lo debe de comunicar directamente y explícitamente. Tenemos la liberación de productos y servicios. En este punto, pues se aclara quién autoriza o aprueba el producto que se va a entregar y si ya está listo pues para usarse. Entonces, pues en resumen de ese primer ítem que les mencioné, se trata como de definir los pasos de aprobación antes de aceptar lo que ellos como proveedores nos están entregando. Como punto importante también tenemos la competencia, que incluye la calificación requerida de las personas. Entonces, la organización debe asegurarse que el equipo
que está trabajando pues con la empresa que nos provee a nosotros los productos tengan la capacitación o las habilidades necesarias para realizar el trabajo correctamente y pues así evitar como errores que se puedan presentar, ¿cierto? Tenemos interacciones del proveedor externo con la organización. Aquí se define cómo se van a comunicar y cómo se van a coordinar ambas partes. Por ejemplo, si se van a llevar a cabo reuniones, si se van a comunicar solamente por correo electrónico, quiénes van a ser los responsables de esos canales, y etcétera. Esto lo que hace es evitar pues, las confusiones que se puedan presentar y asegurar que toda la información fluya correctamente. Tenemos el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo. Aquí la empresa debe evaluar el rendimiento del proveedor, como lo mencionaba mi compañero David, pues al inicio de la presentación, deben como pues mirar a ver si se desplazan hasta la empresa que está suministrando pues los insumos, entonces mirar si cuentan pues con higiene y pues con todos los reglamentos que deben de llevar a cabo. Entonces, pues en este se debe medir el porcentaje, ejemplo, pues medir como el porcentaje de entregas a tiempo o la cantidad de productos defectuosos que se recibieron. Y por último, tenemos las actividades de verificación o validación. Y pues acá se refiere como a las inspecciones o a las auditorías que la empresa o el cliente puede realizar en las instalaciones del proveedor para comprobar que todo se esté haciendo correctamente y con el personal capacitado. Como se los mencionaba anteriormente, una opción muy válida podría ser pues como visitar el lugar donde están pues produciendo los insumos que nosotros necesitamos. Tenemos un ejemplo y es que pues teniendo en cuenta el ejemplo de la pizza, pues si no se le dice al domiciliario lo que debe usar en una caja, si es térmica, él puede llegar con la pizza fría y la queja no va a ser como tal para los proveedores de los insumos, sino que el cliente se va a quejar directamente pues con la pizzería. Entonces pues por eso se debe llevar a cabo las actividades que acabé de mencionar. Muy bien. Listo. ¿Cómo se verifica eso en una auditoría interna? Entonces, se podrían tener en cuenta pues como algunas preguntas y es si tienen un listado de proveedores, si hay evidencias de que se evaluaron esos proveedores, de que estén cumpliendo pues con esos requisitos que nosotros como organización necesitamos. Podría ser por encuestas, por visitas o pruebas como se los mencioné anteriormente. Otro podría ser como definir un control según el tipo de proveedor, esto pues dependiendo de cada proveedor, ya que no todos los proveedores son iguales, como lo mencionó la compañera Juliet. Les comunicaron claramente cuáles eran los requisitos para que todo saliera pues debidamente. Y la última podría ser si hay registros de que se verifica lo que llega de afuera. Bueno, y para finalizar y a manera de conclusión, tenemos que llevar un control estratégico de los proveedores externos, impacta directamente en la rentabilidad y también la reputación de la empresa. Dicho de otra manera, el control de todos los procesos, productos y servicios que nos suministren desde afuera, es decir, un proveedor externo, nos va a ayudar en 3 aspectos cruciales. Tenemos el primero, que es protegernos de problemas que vienen de afuera, es decir, una mitigación de riesgos.
lo cual se desencadena en evitar costos ocultos y también en asegurar la continuidad operacional. Tenemos un segundo factor, un segundo punto, que es mantener la calidad de nuestro producto o servicio final. Es decir, siempre estar claro con los requisitos y siempre seguir garantizando la integridad de todo lo que ofrecemos. Y como último punto tenemos dar confianza al cliente de que todo lo que recibe se cumple con lo prometido. Es decir, seguir generando una reputación y una confianza, y esto hace que toda empresa u organización, incluso cada persona, siga como creciendo de manera profesional e integralmente. Y eso sería todo. Muchas gracias. muy bien explicado. Me gusta mucho con los ejemplos. Contratados para el capítulo 9 y 10, muchachos. Ay, profe. Gracias, profe. Reaccionan, ahí Pero sí. virtual también, porque eso lleva mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Virtual? Sí, porque eso lleva mucho tiempo en clase. Sí. Y así podemos adelantar otras cosas. Sí, está chévere la idea, ¿cierto? Profe, seguimos nosotras. Listo. Muy bien, sigamos pues. Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó el capítulo 8.5, que pues se llama La producción y prevención del servicio, presentado por Lady Sofía Pareja y mi persona María Catalina Ordóñez. Bueno, pues acá están los contenidos, que es la introducción, el control de producción y la provisión de servicios, identificación y trazabilidad, propiedad, perteneciente, perdón, a los clientes o proveedores externos, preservación, actividades posteriores a la entrega, control de los cambios y conclusión. Bueno, pues primero tenemos la introducción al capítulo 8.5, que pues este es muy importante ya que la organización como tal tiene que asegurar que lo que produce o el servicio que está ofreciendo cumple con lo que pide el cliente y con todos los requisitos de calidad. En sí, pues este no basta solamente como en planear y diseñar, sino que también tiene que tener un control hacia el trabajo desde la producción que se hace el producto hasta pues la entrega que se le hace al cliente. Bueno, pues seguimos con la 8.5.1, que esta es el control de la producción y de la provisión de los servicios. Bueno, pues este punto lo que pide es que la producción y los servicios se hagan bajo las condiciones controladas. Esto es como lo más fundamental. Y pues esto significa es que en sí no puede ser como improvisado, sino que pues debe existir como una información documentada, ya sean fichas técnicas o especificaciones claras y así. También pues lo que quiere es como asegurarse que los recursos y, y equipos de medición estén siempre disponibles o calibrados, y que las personas siempre tengan como siempre estén como capacitados, y que pues el trabajo en sí, pues como el ambiente de trabajo sea como adecuado. También pues un ejemplo de esto pues puede ser como la soldadura interna o la esterilización de un producto, que pues esto siempre se debe como validar antes de que se haga el uso de todos estos. En sí, pues este punto lo que trata es que para producir el servicio siempre tiene que estar controlado desde el inicio hasta pues como su fin. Entonces, pues un ejemplo de esto también puede ser una empresa de alimentación, pues de alimentos.
que antes de producir, ejemplo, un alimento como una galleta, pues deben de tener las recetas organizadas, todo estandarizado, las básculas calibradas y pues las personas capacitadas para hacer esto. Bueno, pues después tenemos la 8.5.2, que esta es la identificación y la trazabilidad. Bueno, pues la identificación significa que siempre debe saberse que el producto o servicio, eh, qué producto o servicio es, cuál es el estado o que el cliente corresponde. Entonces aquí como ven en la diapositiva, pues esos son como los 5 factores, que es identificar las salidas del producto o servicios, controlar el estado, ya sea aprobado, rechazado o pendiente, y pues la trazabilidad, que la trazabilidad es la capacidad de rastrear del producto hacia atrás hasta en las materias primas y hacia adelante, hasta los clientes. Esto pues es como de uso obligatorio en las organizaciones que manejan alimentos, medicamentos y así. Esto pues para lograr que la organización mantenga como un registro que permita seguir siempre con el rastro completo del producto. Un ejemplo de este punto puede ser una empresa de jugos, por ejemplo, que detecta que un lote salió como con un problema de calidad. Entonces, pues gracias a la trazabilidad pueden saber en qué supermercado fue enviado este lote y pues solamente rastrear como esas unidades y retirarlas pues del almacén en el que se encuentren y no tengan que detener como toda la producción o sacar todo de lo que hayan distribuido. Bueno, después está la 8.5.3, que esta es la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Bueno, pues esta trata como de algo, lo que entendí como el capítulo era que algo como muy puntual y delicado, ya que la propiedad de los clientes o de los proveedores, muchas veces pues las organizaciones reciben como herramientas, equipos, materiales, información o también pues datos como de las personas de personas y pues eso como que ellos no son dueños de eso, sino que son de otras personas. Entonces, pues ellos deben de tener como mucho cuidado con eso porque están como con los datos personales de personas que ellos no deben de tener, por decirlo así. Entonces, pues la norma dice que la empresa debe identificar claramente esta propiedad y pues protegerla. Entonces, pues si algo pasa o tiene una pérdida o deterioro, pues deben informar inmediatamente al cliente o pues al proveedor. Esto también pues incluye la propiedad intelectual como diseños, planos, softwares y los datos personales pues siempre se tienen como proteger. Un ejemplo de esto puede ser que en una fábrica el cliente entregue un molde especial para fabricar una pieza y la empresa pues debe registrarlo, almacenarlo seguro y devolverlo en buen estado, como eso, como cuidarlo, por decirlo así. Y si se llega a dañar, pues debe avisar al cliente y documentar lo ocurrido. Hola, buenas noches a todos. Bueno, seguimos con el Buenas 8. noches. Seguimos con el 8.5.4, que es sobre la preservación. Bueno, en sí, este punto habla sobre que la organización como tal debe asegurar que los productos y servicios se conserven en condiciones adecuadas durante su producción y entrega para garantizar que se cumplan pues, los dichos requisitos. Y pues esto también incluye acciones como identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento, también el transporte y el control sobre todo de la contaminación y la protección en sí. Pues como un ejemplo como tal sobre la preservación sería como en una empresa de, pues, de productos farmacéuticos, pues como las farmacias tienen que almacenar sus medicamentos,
los cuartos tienen que tener como una temperatura controlada y los embala con un material sellado antes de enviarlos. Entonces, pues esto garantiza que no haya contaminación, daños o deterioros y garantiza también la calidad del producto hasta su entrega final. Bueno, el 8.5.5 habla sobre las actividades posteriores a la entrega. En esta, pues la organización debe cumplir con las actividades posteriores a la entrega y que se requieren para sus productos y servicios. Pues al definir el alcance de estas actividades, pues se tienen que considerar estos requisitos, que son los requisitos legales y reglamentarios, las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios, la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios, los requisitos del cliente y la retroalimentación del cliente. Pues unos ejemplos sería como las garantías, los servicios de mantenimiento, el reciclable o pues disposición final como tal. Bueno, el 8.5.6 habla sobre el control de los cambios. Entonces, pues acá la organización pues también tiene que revisar y controlar pues todos los cambios que ésta tenga, que se realizan ya sea en los productos o en la presentación del servicio, asegurando que no afecten también la conformidad de los requisitos y que deben de cumplir, no, tienen que conservar información documentada que se registre, como los resultados de la revisión, pues quién autorizó el cambio y las acciones necesarias derivadas de la revisión. Pues un ejemplo de este punto sería como en una panadería que cuando deciden cambiar el tipo de harina y hacer como panes integrales, antes de hacerlos, pues ellos tienen que probar pues los nuevos ingredientes, verificar el sabor, también la textura y la conservación que estos tengan y tienen que actualizar la receta y etiquetas si pues cumplen con todos los requisitos. Y así pues ellos pueden controlar el cambio sin afectar la calidad del producto ni al cliente como tal. Bueno, en sí pues el 8.5 busca como garantizar pues la calidad, la confiabilidad y satisfacción del cliente en todas las etapas. Entonces esto va desde la producción, la presentación y la entrega, hasta las actividades posteriores y el control de los cambios, garantizando siempre la trazabilidad y la integridad de lo entregado. También establece que pues, cumplan los requisitos para asegurar la producción y la provisión del servicio. Y pues obviamente se tiene que garantizar que todas las condiciones sean controladas, garantizando que los productos y servicios pues cumplan también con todos los requisitos legales y reglamentarios. Gracias. Muchas gracias, Catalina y Sofía. Muy bien. Profe, hola, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Seguimos, hola, sí, seguimos Miguel y yo, profe. Listo, ya lo voy a presentar, sino que como estoy desde el celular, me puedo demorar un momentico más. Pero creo que es aquí. Ahí se ve la pantalla, profe. Sí, Y se ve la exposición. veo y sí, se ve como eso es como un canvas, ¿cierto? Sí, Sí, está el Canva, profe, sino que es que sí, ahí se ve. no encuentro la opción de presentar. Vea que por aquí no está. Y no tengo Bueno, computador hágale, para presentarlo. Entonces lo puedo presentar hágale, así. hágale, hágale. Explique bien.
Bueno, señora profe, igual yo estoy aquí con Miguel, entonces los dos vamos a hablar desde acá. Ok, bueno. De pronto puede voltear el teléfono, a ver si de Sí. pronto le da completo. No, peor. Peor. No le sale. Pero era acá. Ya, eso. Excelente. Ahí sí. Bueno, entonces, buenas noches. Yo les voy a hablar del numeral 87 y mi compañero Miguel del numeral 86, ¿cierto? Bueno, estos numerales, el 86 es la liberación de los productos y los servicios, y el 8.7 es el control de las salidas no conformes, es decir, las que no pasaron la prueba de calidad. Son el corazón del control de la calidad en la etapa operativa. Se enfocan en asegurar que solo los productos y servicios conformes lleguen pues al cliente y en gestionar eficazmente lo que no cumple, es decir, tener un control de ambos. La otra. Bueno, listo. Entonces, primero les voy a hablar del 8.6, que este es la liberación de los productos y los servicios. Este es como el primer filtro antes de la entrega. Bueno, concepto. Este es el mecanismo que asegura que un producto o un servicio solo pasa al cliente después de que ya haya cumplido todos los requisitos que se hayan planificado. Esto se tiene que hacer en la verificación de la conformidad para que se pueda evitar que pase un producto no conforme a un cliente. La otra. Los propósitos son verificar la conformidad y evitar las entregas defectuosas. Listo, disposiciones planificadas. La norma siempre requiere que las organizaciones implementen disposiciones planificadas en unas etapas adecuadas. Esto se hace para la verificación de la conformidad y se tiene que hacer a lo largo de todo el proceso. No tiene que ser como algo que se hace al final, sino que siempre tiene que estar a lo largo del proceso. Entonces, ¿qué son las disposiciones planificadas? Estas son actividades de seguimiento y de medición. Pueden ser pruebas de inspección o verificaciones. Estas como les dije ahorita, se tienen que establecer previamente en la planificación, como por ejemplo control de la materia prima, test funcional durante, por ejemplo, los ensamblajes o la inspección final. Y una regla estricta que se tiene es que la liberación de un producto a un cliente solo se puede llevar a cabo si todas estas pues las disposiciones planificadas o las actividades se cumplen satisfactoriamente. La otra. Listo, ahora excepción a la regla o una autorización. ¿Qué quiere decir eso? La única manera de que pueda salir un producto que no haya cumplido todas estas actividades planeadas. La primera es autorización pertinente, o sea, una autorización interna, por ejemplo, el gerente de calidad. O la otra es que el cliente, pues una aceptación bajo la concesión del cliente, o sea, el cliente tiene que aceptar que el producto le salga así. La que sigue, por favor. Listo, información documentada. Como el proceso de liberación establece unos requisitos de conservación de información documentada. Esto evidencia que la conformidad, que son los criterios de aceptación, cumpla, o sea, se hace como un pase de lista, como un pase y salvo para que los productos puedan salir. Y también ayuda en la trazabilidad, o sea, siempre se sabe quién fue el que autorizó la liberación, cuándo se dio la aprobación y los criterios que se utilizaron para dar la liberación. Bueno, entonces yo les voy a hablar del 8.7, que es el control de las salidas no conformes, ¿cierto? Entonces, primero, el riesgo en la no conformidad y el control necesario. El numeral 8.7
es la respuesta de la norma al riesgo, es el pensamiento basado en riesgo, lo que vimos en la introducción. Esto establece que las organizaciones deben identificar y controlar todas las salidas que sean conformes con sus requisitos, ¿cierto? Listo. Entonces, el tratamiento de las salidas no conformes son 4 opciones que la organización debe tomar, ¿cierto? Listo. Estas acciones adecuadas basándose en la naturaleza y el efecto de la no conformidad. Existen básicamente 4 acciones fundamentales del tratamiento. La primera es la corrección. Es como la acción inmediata para eliminar la no conformidad detectada, es decir, encontrar la no conformidad y solucionarla al instante. Importante, cabe recalcar que después de la corrección se debe verificar la conformidad con los requisitos nuevamente. Listo, ahora sigue con la separación, contención, devolución o suspensión de la no conformidad. Son acciones de aislamiento para evitar el uso indebido. Por ejemplo, si un producto físico, si es un producto físico, hay que ponerlo en cuarentena, y si es un servicio, se debe tener la provisión. Listo. Tercero, acá, este es el tercero, información al cliente. Es una acción de transparencia obligatoria, especialmente si el producto o el servicio ya fue entregado y ya se detectó la no conformidad. Esto es importante. Aceptación bajo concesión. Para la aceptación bajo concesión se debe solicitar al cliente o a una autoridad. Alejandro, concesión, no concesión, concesión. Concesión, profe, perdón. Es que como no puedo leerlo bien. Pero bueno, en la concesión se solicita básicamente al cliente una autoridad para aceptar que el producto o el servicio se sabe que no cumple el requisito específico de la norma, generalmente cuando el impacto es menor. Listo, siguiente diapositiva. No, acá. Listo. Listo, ahora vamos a lo que decía la profesora de la documentación requerida. Al igual que en el 8.6, se exige que debemos tener la información documentada. Se debe conservar la información documentada para dejar evidencia de todo el proceso de gestión de la no conformidad. Esta documentación debe ser precisa y debe contener 4 elementos que aquí están, ¿cierto? El primero es la descripción de la no conformidad. La descripción de la no conformidad es el detalle específico del problema identificado, es decir, qué sucedió con la no conformidad, ¿cierto? Acá, las acciones tomadas es el registro de corrección, de desechos o de concesiones, es decir, aquí les doy un ejemplo que es cuando uno dice se corrigió, se desechó o se obtuvo concesión. Listo. Como tercero, serían las concesiones obtenidas. Es la documentación de todas las autorizaciones especiales, es decir, la descripción de todo lo que se obtuvo. Es más bien descriptivo. Y por último, la autoridad responsable, es decir, identificar qué autoridad decidió la acción que se tuvo con la no conformidad. Siguiente. Ahí. Listo. Bueno, yo les quería aclarar que en el capítulo 10.2 hay un vínculo con la mejora. ¿Y por qué? Esto es importante porque es crucial distinguir el 8.7 del capítulo 10.2, la no conformidad y acción correctiva. El 8.7 básicamente se centra en el tratamiento inmediato del producto o servicio no conforme, la corrección. El 10.2 se centra en la acción correctiva directamente, que básicamente es la investigación y la eliminación de la causa raíz de la no conformidad. Muy bien esa aclaración, Alejandro, gracias. Listo, profe. Ya acá no pusimos una despedida porque somos groseros, perdón, profe. Y ya, listo.
Y ya terminamos, ¿cierto? ¿Cómo les pareció este capítulo? Miren que es el del hacer, es el más extenso, porque es el implementar ya el sistema, ya se planificó en los capítulos 4, 5, 6 y 7, y en este tan grande se implementa todo lo planificado. Entonces, por eso es extenso y es muy detallado. Ustedes se imaginan la clase completa con un solo orador. Se hubieran cansado, ¿cierto? Profe, hubiéramos Sí, necesitado un profe, porque descanso es de muy una hora. extenso. ¿Quién está hablando por ahí más? Juliet, gracias. Profe, que hubiéramos necesitado un descanso de una hora. Sí, bueno muchachos, entonces el asunto es así. Mañana, como ya todos estudiaron muy bien el capítulo 8, mañana vamos a hacer un quiz de este capítulo, donde vamos a hacer una, dos preguntitas sobre él y le damos paso al capítulo 9 y 10, que son muy cortos, que son el verificar y el actuar. En Voy a grupitos, tratar, profe. mañana miramos. Entonces, vamos a tratar mañana de hacer esos dos capítulos de una manera muy didáctica para que no nos vayamos a aburrir, aunque son demasiado cortos. Realmente es una cosa muy breve. Y mañana programamos muy bien cómo va a ser la entrega de lo que nos queda pendiente, pues vamos en las listas de verificación del capítulo 7. En eso deben estar todos. Entonces mañana hacemos como un balance de cómo va el proceso y nos vemos, muchachos, ya vayan a descansar. Muchas gracias. Lo hicieron muy bien, muy organizados. Me gustaron los ejemplos que utilizaron. La gran mayoría se apoyó de ejemplos muy prácticos y con eso considero yo que es más sencillo entender cada uno de los requerimientos. Mañana también vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a aprender a interpretar la norma en el sentido de que es un hecho y que es una diferencia, que la norma a veces confunde y esto sirve para el tema de auditorías. Cuando uno hace una inferencia, las inferencias normalmente son muy difíciles de comprobar, pero los hechos sí. Entonces, mañana vamos a hacer un ejercicio en ese sentido. Entonces, nos vemos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Los felicito. Hicieron un gran trabajo. Gracias. Muy comprometidos. Estoy muy feliz con todo lo que aportaron el día de hoy. Un abracito y que descansen. Hasta luego, profe. Igualmente, Chao, profe, profe. que Dios le bendiga, que descanse. Chao, profe. Chao.